¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con Pedro Azcárate, dirigente histórico, se lo puede llamar, del peronismo, para que me haga una lectura respecto de cómo está viendo la situación actual, lo que estamos viviendo a esta hora en la provincia de Jujuy. ¿Sí? Jornadas de indagatorias que encabeza el ex gobernador Eduardo Fellner, que ya regresó a el penal de Alto Comedero. ¿Sí? Pero le vamos a pedir que con libertad exprese cómo él está viendo esta situación en la provincia, la situación del Partido Justicialista y el rol de la justicia. Pero antes que nada quería hacer un repaso de lo que ha sido una semana, me parece a mí, agitada. La semana termina con el tema de la corrupción otra vez en el centro de la escena. Otra vez el tema de la corrupción desplaza a cuestiones que son preocupantes también, como la vinculada a la inflación, la pobreza, la corrupción, la detención en Jujuy por el desvío de fondos por 1.300 millones de pesos con Fellner a la cabeza está conmocionando a los jujeños. Ayer la marcha multitudinaria, como les decía, en Capital Federal para que la justicia acelere causas, habla de la preocupación de un sector de la sociedad importante por el tema del rol de la justicia en la lucha contra la corrupción. Hoy, en la Cumbre de las Américas que se realiza en Perú, el tema central va a ser la lucha contra la corrupción en todo el mundo. Pero volviendo al caso que nos interesa, de la provincia de Jujuy, ya se han ido produciendo algunas reacciones de sectores políticos afines al kirchnerismo en Jujuy. ¿Qué se ha dicho? De lo poco que se ha dicho, porque en realidad estábamos comentando con los colegas periodistas la soledad de Fellner frente a la dramática situación por la que está atravesando. Pero a propósito habló la señora Fellner, Liliana, su hermana, quien ha responsabilizado al señor Morales, al gobernador de la provincia, por la detención de Eduardo Fellner. Lo mismo ocurre en la capital federal. Le imputan al presidente la detención de algunos funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner. En el caso de la señora Liliana Fellner, aquí en la provincia de Jujuy, me pregunto, ¿qué pretende la señora Fellner? En todo caso, que el gobernador Morales hable con el juez Cruz y le diga, congele la causa, cajonee la causa. Metodología que utilizaba el kirchnerismo en la Argentina, a mi criterio. Manejar los jueces, los fiscales. Acá, en la provincia de Jujuy, esto ha pasado a lo largo de todos estos años. Entonces ella cree que así funciona la lógica, y la lógica no es esa. Este grupo que gobernó Jujuy durante años, me parece a mí, tenía como metodología incidir en las decisiones de jueces y de fiscales. Se han planchado, de hecho, causas gravísimas en la provincia de Jujuy. Yendo concretamente al hecho de la causa, de la mega causa, los señores Aguilar y el señor Canedi, que son los defensores de los, diría yo, imputados más importantes, como es el exministro de Tierra y Vivienda, el señor Cosentini, y el propio gobernador Fellner, dicen que las detenciones son arbitrarias y excesivas. En el caso de Cosentini puede ser opinable el tema, me parece a mí. Ahora, en el caso de Fellner, al menos despierta sospechas. Porque este señor tiene 17 viajes a Panamá sin justificar cuando fue gobernador. Lo cual infiero que el fiscal debe pensar, si fue capaz de abandonar la gobernación sin firmar ningún decreto, precisamente informando de que se va de la provincia por tal motivo, me parece que el fiscal tiene elementos para sospechar o para tener una hipótesis de la posibilidad de fuga
por parte del señor Fellner. ¿Sí? Es decir, el fiscal considera que son elementos que implican riesgo de fuga, o que por lo menos este señor no es confiable. Veremos qué dice el juez. Veremos qué dice el juez. La juventud del PJ repudió la medida de la justicia argumentando que se trata de persecución política, hostigamiento y represión a quienes se oponen a la política de ajuste del gobierno de Morales. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es un argumento que ya no genera, me parece a mí, impacto en la sociedad. Lo concreto es que aquí faltan 1.300 millones de pesos que Fellner no sabe explicar dónde están. Y en el medio hay 17 viajes a Panamá que Fellner hizo que tampoco sabe explicar. Entonces, la justicia o los fiscales de este caso sospechan de que esa plata puede estar en los paraísos fiscales en Panamá. Es una hipótesis. Y por eso se toman las medidas que se toman. Vuelvo a insistir, ¿usted puede creer que un gobernador puede desconocer el manejo de 1.300 millones de pesos que ingresan a su provincia? Esto fue lo que dijo Aguilar. No, Fellner no sabía nada de lo que estaba pasando. ¿Cómo es este tema? Es indolencia, irresponsabilidad, complicidad. Entonces no confundamos las cosas. Aquí no hay persecución política. Hay persecución del Código Penal a señores que están sospechados de hechos gravísimos de corrupción. Esta es la verdad. Hasta aquí estamos en claro, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con la causa. Tengo un dato más. Mire, estamos recibiendo información minuto a minuto. Debe suspenderse la indagatoria. Porque, claro, se levantaron los fiscales Montiel y Kusel, porque el juez Cruz no le quería comunicar por qué estaba imputado a Fellner, las causas de su imputación. Esto provocó la reacción de los fiscales que se levantaron y se fueron. Si esto no pasa, debe declararse nulo el proceso de indagatorias que encabeza el juez Isidoro Cruz. Ahora, uno puede inferir que esta actitud del juez será para dilatar, para que todo vuelva a foja cero. ¿Cómo es ese tema? Si reglamentariamente está previsto así, hay que tomarle declaración indagatoria, comunicarle por qué están imputados. Bueno, este fue el episodio a destacar, el apunte a destacar esta mañana en lo que ocurría en tribunales. Punto. Mientras esto pasa, les comento que hay otros personajes de las mesas chicas del poder que continúan con los negociados y que se vienen incrementando estos negociados en los últimos meses, con total impunidad. ¿Se entendió bien lo que digo? Mientras pasa lo que pasa con Fellner, con Milagro Sala, siguen los negocios de las mesas chicas del poder en la provincia de Jujuy. Esto excede la dramática situación por la que atraviesa el señor Fellner y también la señora Milagro Sala. En cuanto a la denuncia por el caso Seijas, que ha sido otro de los temas de la semana, usted sabe, los diputados hicieron una denuncia penal, ¿sí? Los diputados de la Unión Cívica Radical. A mí me parece que a esa denuncia le falta una pata. ¿Sabe por qué? Porque no apuntan al hueso de la cuestión. Le apuntan a dos perejiles como son el señor Mendoza y el señor Quiroga y se olvidan de ir más a fondo. Este es un negocio de Armando Berrueso. Armando Berrueso fue un hombre con mucho poder en el gobierno de Fellner. Y esto fue avalado por ministros anteriores, Gelmetti, el propio Tequi, lo cual sigo sosteniendo que es evidente que el gobierno le esquiva cuando hay que implicar a funcionarios que forman parte de la corporación política. ¿Se da cuenta lo que digo? Morales dijo hay que terminar con este curro y mencionó a Mendoza y a Quiroga, que son 2 cuatro de copas. ¿Por qué no apuntó más arriba? Si acá hay resoluciones firmadas desde el Ministerio de Educación, ¿o usted cree que nadie sabía nada de lo que pasaba con los Seijas? ¿Usted cree que un gobernador que le importa la educación puede desconocer que esté pasando esto?
Es decir, la gente está cansada de que le tomen el pelo. Entonces me parece a mí que tengo que decirlo. El gobierno cree que la gente es tonta, y no, la gente no es tonta. Por eso digo, están contando la mitad de la historia. Esta denuncia apunta contra estos dos señores, que sí tienen responsabilidades, claro. ¿Y el resto? Ah, no, el resto es la corporación política. Ahí el gobierno levanta el pie del acelerador. Curiosamente, Morales mantiene una relación de buenos modales con el rector Tequi. ¿Será por eso? Que ha dicho, vamos hasta ahí nomás. Es una opinión mía, una interpretación mía. Espero estar equivocado. Ahora, si tengo razón, me parece que van por mal camino. Si vamos a hablar de corrupción, hay que ir al hueso, señores, y no contarle la mitad de la historia a la gente. Punto. Así es muy difícil, créame. Pero tenemos que decirlo, porque esta es nuestra responsabilidad. En un minuto vuelvo y hablo con Pedro Azcárate. Bueno, gracias, señor director, muy amable. Pedro Azcárate está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar aquí. Decía fuera de micrófono muy espinoso el editorial. Bueno. Tiene muchas aristas. Yo creo que evidentemente ha sido un impacto, digamos, de alguna manera, de una creación política, digamos, la detención de los funcionarios vinculados a la cuestión de la vivienda y lo mismo del gobernador. Se constituye en un hecho político que, como bien decía el editorial, va a evitar que hablemos de los problemas que la provincia está atravesando y que también son parte, digamos, de las políticas nacionales. Pero para mí, para poner, digamos, un comienzo a esto, la detención esta del gobernador, del ex gobernador de la provincia, debía ser producida por dos causales, como se sabe, posibles: una posibilidad de fuga o una posibilidad de obstrucción. La verdad que lo que yo he podido, digamos, ojear un poco así la sentencia, digamos así, porque el fiscal habla del tema de los viajes, pero hay otra cuestión, que la justificación que el juez toma para, de alguna manera, llevar a cabo la detención sin haber acabado el proceso, como correspondía, digamos, porque todavía sigue siendo inocente, sin embargo, está detenido, ha sido porque el probable impacto que la pena, que era de 105 años, que en realidad es inexacto eso, puede ser mucho menos, mucho más, debido a que es un mismo hecho reiterado. Usted dice esto por la cantidad de imputados que tiene la causa, ¿no es cierto? Sí, pero el tema es... Es decir, la sumatoria. Claro, pero puede ser, como es el mismo hecho repetidamente, no necesariamente puede ser ese. Claro. De todas maneras, lo que justifica el juez llevar a cabo la detención es el impacto psicológico que puede producir en los imputados el hecho de saber que se trata de una pena de este tipo. Cuando todas estas denuncias ya la conocían y han sido notificados de su imputación en el mes de octubre del año pasado. De manera tal que hasta ahora no había hecho ningún suceso ni de obstaculización, ni ningún suceso de fuga, digamos, de tal manera que nos lleve hoy a esta detención. Y lo mismo, esto que usted acaba de decir muy bien, como última información, que los fiscales se encuentran molestos porque el juez no supo explicar al imputado la causa de la detención. Porque
no hay nada probado. Es decir, para que la gente, digamos, nos comprenda, quizá usted lo haya explicado en otros momentos, hay un dinero nacional en un programa que exige el programa la creación de una web. El gobierno de la provincia crea una web para poder facilitar el arribo de los fondos. ¿Cuándo se origina, digamos, el flujo de dinero? Cuando la cooperativa, que son para 4 viviendas, compuesta de 15 personas, hacen un pedido de adelanto de fondos para comenzar la obra. De ahí, porque esa cooperativa está compuesta también por un maestro mayor de obra, que es el que va a hacer después la rendición del avance de obras. Esa elevación se hace al municipio. El municipio tiene una inspección de obra que va a avalar el hecho de que ha avanzado la obra y finalmente se va a rendir a la web para que la web vuelva a pedir los fondos y el retorno de los fondos se va al banco y se distribuye entre las cooperativas. De manera tal de que lo que le falta muchísimo, digamos, al proceso, es la indagatoria de los que certificaban obras. Es decir, no ha sido citado ninguno, Alejandro. Es grave esto porque, de alguna manera, si a mí me dicen que hay una firma, porque para que haya fraude tiene que haber un hecho, y cada obra de esas cientos de cooperativas es un hecho. O sea, que si la sumatoria de causas que aparecen, digamos, en la sentencia, realmente no llegan a las 2.000 viviendas que dice que faltan, no llegan ni a la mitad. Es decir, no podemos desconocer que la mayor cantidad de viviendas faltantes están hechas en la capital y la otra mitad en el interior de la provincia. Es decir, el proceso judicial no se ha tomado el trabajo de hacer las indagatorias y a quienes han firmado los papeles que daban la certeza de que la obra había avanzado y que se había terminado. Entonces, de alguna manera, estamos diciendo de que hay una parcialidad en el estudio del problema. Creo que es apresurado el llevar a detener a una cantidad de personas porque, digamos, puede presuponerse cosas, pero probarse cosas, nada que ver. Y yo digo eso porque tenemos que decir que el exgobernador y todo su gabinete ya fue sancionado por el pueblo de Jujuy. Perdieron la elección. No solamente una vez, la volvieron a perder la última también. O decía, no es que esto, si es que hay algo, digamos, que se presupone, no es que queda, digamos, en el olvido. Hay cosas que la gente sabe sin prueba y además hay cosas, digamos, que no le ha gustado de la gestión anterior. Y por eso ha castigado duramente en las urnas. Lo que pasa es que además la gente también, en el marco de este reclamo generalizado de justicia, pide que aparezca la plata. Está bien. Ahora, el problema está... ¿Usted fue intendente de Palpará, no? Sí, fue intendente de Palpará. ¿Usted tenía el control de toda la plata pública? De todo. Bueno, ¿cómo un gobernador no va a tener el control? Bueno, pero esto es lo que a mí me llama poderosamente la atención. Sí, pero yo quiero también entonces, en ese caso, sí, ponerle un ejemplo mío. Sí. Porque yo, a fuerza de ser sincero, he tenido problemas de esta naturaleza. Cuando he terminado mi gestión, el Tribunal de Cuentas me agarró de aquí de la solapa, porque cuando organicé eventos y he creado organismos específicos para encargarse del desarrollo de esos eventos, primero el tribunal me imputó a mí diciendo, mirá que aquí esto no está claro. Pero yo también dije, mire, aquí hay un organismo creado ad hoc
para eso, y el tribunal comprendió de que hay una responsabilidad que llega hasta un punto. Por lo tanto, digamos, nosotros tenemos, según cómo sea el caso y el juicio, de decir, bueno, esto llega hasta la cabeza. Lo que yo puedo decir a lo que usted señalaba hace un momento, desde ya, que si hay una plata que no se sabe dónde está, es una mala gestión. Y la crítica que yo hago y que vengo haciendo hace mucho es una crítica política a esto. Ahora bien, acá el abogado Pedro, el abogado del señor Fellner, acaba de decir, no, la verdad que el gobernador no sabía qué pasaba con esa plata. Yo creo que, por ejemplo, decir eso es un error, es error. reconocer una mala gestión. Es una mala gestión. Ahora, el problema de allí a llevarlo al hecho de ser un delincuente, digamos, hay un trecho. Entonces, el problema está para nosotros es que estamos en un proceso de investigación que no ha sido completado. Porque si hubo delito, yo le voy a decir con una frase de un amigo, resulta que estaba Alí Baba y los 40 ladrones, pero resulta que está preso Alí Baba y los 40 ladrones no están presos, porque no han sido ni siquiera indagados. Es decir, para descubrir el desvío de los fondos, hay que ver cómo se explica quiénes fueron los que fueron certificando las obras. Y esto cruza el panorama partidario, va más allá del oficialismo anterior, sino que abarca al oficialismo actual. Pedro, lo llevo al impacto político que tiene esto, sí, ¿no? Sí. Digamos, Fellner preso, ¿cómo impacta esto en el peronismo? Bueno, yo creo, digamos, de que Fellner en principio es un dirigente que todavía, digamos, tiene un predicamento, si se quiere también como se vio en el plano nacional. O sea, él ha tenido a partir de su desempeño relaciones nacionales con el partido a nivel nacional. Creo que en la provincia de Jujuy no tiene la gravitación o no resulta ser la conducción del peronismo de Jujuy. Lo que sí tiene, obviamente, un aporte que realizar en el campo por su experiencia, ¿no es decir? No en vano ha sido también presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que no es cosa menor, en un periodo de gobierno bastante importante. Entonces, creo que lo que a mí me llamó la atención es que mucha gente cercana a él no salió a hacer la defensa de su persona con la celeridad y con la agilidad que la situación exigía. Creo que hay personas que tienen fueros inclusive para poder hablar y decir cosas que no lo hicieron, y eso es parte también de quizás de las deslealtades y de la crisis que se encuentra el Partido Justicialista de Jujuy. Bueno. Porque esa crisis, digamos, del Partido Justicialista, por más que esté normalizado, no ha terminado. Esa crisis sigue instalada a partir de las diferencias de los sectores internos. Y porque además, agreguemos esto, la línea entre oficialismo y oposición no está claramente delimitada. Hoy no se sabe bien quién es el oficialista y quién es el opositor. Eso está absolutamente borroso. ¿No es así? Es más, si usted quiere agregarle un elemento más de confusión a esta realidad, el hecho de que haya sectores del peronismo que hoy están gobernando con la Unión Cívica Radical. Es decir, y que dentro de ese mismo sector también hoy hay diferencias políticas. Entonces, no se sabe cuál es la línea y a veces sectores de oposición actúan como si fueran oficialistas. Entonces, es una cosa, digamos, que duele profundamente, que confunde y que yo creo que va a necesitar mucho más tiempo del que se piensa para poder realmente encauzarse nuevamente. ¿Usted cree que todavía ni por asomo el peronismo puede
trabajar en una propuesta medianamente razonable de cara al 2019, con esta situación ahora que se le agrega de la detención de Fellner. Sí, yo creo que agregado a eso, creo que hay mezquindad todavía. No se puede, digamos, salir de una situación de derrota como la que se ha tenido sin una muestra de grandeza por parte de quienes conducen en general. Nadie puede ser grande impunemente. Y yo creo que la última elección se perdió desde las PASO hacia la elección definitiva 50.000 votos. ¿Qué quiere decir? Que en vez de aumentar la confianza, retrocedió la confianza. Entonces, no vaya a ser que el Partido Justicialista termine siendo la expresión de un grupo familiar, o de 2 grupos familiares, o de 3 grupos familiares, y no sea la expresión del conjunto de los peronistas que quieren volver a estos cauces de la justicia social, de la independencia económica y la soberanía política, y empezar a discutir política. Yo quisiera invitarlo al Partido Justicialista a que discuta política, deje de discutir posicionamientos. No, y además están ocupados en las cuestiones judiciales. Y además, bueno, esta cuestión... La cuestión judicial les impide hablar de política. Porque también debemos decir que esta etapa se ha producido una judicialización de la política. Yo creo que hay una injerencia, mire, hablando claro, desde el comienzo de la nueva gestión, la modificación del Superior Tribunal ya ha hecho un cambio, que usted me podrá decir, mire, como venía antes, si no se hacía algo así, digamos, seguíamos en la misma, digamos. Pero ahora parece que de muy pelado se volvió muy peludo, digamos, porque ahora hay inclinaciones contrarias y procedimientos como el que acabamos de ver, que por presuntas cosas hoy podemos ir preso cualquiera. Y yo digo esto aunque el que estuviera yendo preso fuera el actual gobernador Gerardo Morales. Lo digo más allá de las cuestiones partidarias. Lo institucional creo que es lo que tenemos que proteger. Y que las pruebas, miren, no hay ninguna verificación de las pruebas. Por eso ha fracasado la imputación que el juez le está haciendo hoy a Eduardo Fellner. Pedro, se me acabó el tiempo. Bueno, le agradezco mucho la invitación. Espero haber podido contribuir un poquito. Gracias por venir. Pedro Azcárate, la expresión de un dirigente peronista analizando los hechos que nos conmueven. Buen fin de semana, chao.